Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos. Es un privilegio una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Bonito el título, ¿verdad? Suena hasta bonito. ¿Quién no quiere ser millonario? Ahora, la Biblia no está en contra de esto. La Biblia no condena al hombre por ser rico. Lo que la Biblia condena es la motivación y los métodos que muchas veces usamos para obtener eso, para tratar de conseguirlo. Hoy vamos a hablar de una de las más grandes doctrinas dañinas y perjudiciales para el cristianismo: la doctrina de la prosperidad y la confesión positiva, o confesión de fe, como suele llamarse también. Mis hermanos, estas enseñanzas son las que hoy día están llenando más auditorios en todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿será que esa audiencia realmente está interesada en buscar, en conocer, en amar y servir a Dios? ¿O solamente están interesados en llenar sus bolsillos, satisfacer sus necesidades, gustos, caprichos y placeres? En la doctrina de la prosperidad, Jesús es presentado simplemente como un billete para suplir la perfecta salud y riqueza material del ser humano. En la doctrina de la prosperidad, el verdadero evangelio es despojado de su enfoque verdadero en la eternidad y es o queda reducido a un medio por el cual todos podemos alcanzar la mejor vida ahora, como se escucha popularmente. Ahora, aunque es verdad que en el Antiguo Testamento Dios habla acerca de la bendición de sus siervos a través de la tierra, de riquezas y de honra, y las bendiciones materiales formaron parte del pacto mosaico y el pacto palestino para Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esas cosas, mis hermanos, han sido relegadas al segundo plano, y las recompensas que nos habla el Nuevo Testamento están centradas, mis hermanos, en recompensas eternas y no terrenales. Esta enseñanza de la doctrina de la prosperidad describe al Dios Todopoderoso como un Santa Claus alegre y bonachón, que solamente está interesado, repito, en suplir nuestras necesidades, y cuyo objetivo principal es, prosperar a los seres humanos y que les vaya bien en todo, absolutamente en todo lo que emprendan, que sus sueños sean una realidad. En la doctrina de la prosperidad, mis hermanos, la verdadera estrella no es Dios, sino es el hombre. La doctrina de la prosperidad convierte el verdadero evangelio en poco más que un sistema de volverse rico rápidamente. Pero resulta que generalmente los únicos que se enriquecen son sus maestros y no las personas que lo escuchan. Muchas veces en muchas iglesias escuchamos una invitación para aceptar a Cristo al final de una predicación que ha girado únicamente en torno a la prosperidad material. Y la pregunta que aquí entonces deberíamos hacernos es:
Quienes responden a ese llamado están realmente rindiéndose al Jesús de la Biblia o solamente a la promesa del automejoramiento y la prosperidad. Mis hermanos, el cambiar la verdad por la mentira es algo supremamente sutil, y por eso algunos predicadores bien intencionados que creo aman a Dios han sido atrapados por esta mentira. Cuando la clara predicación de la prosperidad domina la plataforma o el escenario de un predicador, esto es simplemente un intento de hacer que la codicia y el materialismo suenen como algo súper espiritual. Sin embargo, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 5, tiene fuertes palabras para esto. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mis hermanos, mientras debemos pedirle a Dios, suplicarle a Dios que supla nuestras necesidades, Jesús por un lado también nos advirtió de no acumular riquezas en este mundo. Más bien nos invita a que debemos acumular tesoros. ¿Dónde? En el cielo. Es la invitación que el Señor nos hace. El deseo desequilibrado de los predicadores de la prosperidad, el adquirir tesoros terrenales, en adquirir riquezas, mis hermanos, contrasta directamente con el mensaje total de la Biblia. Y nos advierte, repito, de no ambicionar riquezas. En la primera carta al pastor Timoteo, en el capítulo 6, a partir del verso 8, habla el apóstol Pablo directamente sobre este tipo de enseñanza. Dice la palabra de Dios: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Recuerden, no es el dinero, es el amor al dinero, cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, ojo, porque hay una línea muy cortica entre querer prosperar y comenzar a amar el dinero. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que cuando el deseo desenfrenado por las riquezas materiales son nuestra única motivación, mis hermanos, ahí no estamos siguiendo las enseñanzas de Dios en su palabra. Es decir, que si el afán por la prosperidad domina el mensaje de un predicador, es porque él o ella es alguien quien se acerca a lo que las Escrituras nos advierte, que debemos alejarnos de ellos. La Biblia nos advierte que debemos alejarnos de esa clase de personas, que debemos alejarnos de esa clase de enseñanzas, porque nos pueden llevar, mis hermanos, a la perdición. Es triste decirlo, pero ha habido a través de los tiempos un cambio sutil dentro del verdadero cristianismo hacia una versión moderna que los apóstoles, mis hermanos, y los primeros cristianos hoy desconocerían totalmente del cristianismo.
Muchas personas no son más que analfabetas bíblicas que están siendo engañadas y manipuladas por personas que parece conocer las Escrituras, pero no están haciendo más que pervirtiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacerla más atractiva, para que guste más. Como ese título, ¿verdad? Gusta más, llama más la atención. Mis hermanos, escúchenme esto. Jamás, jamás alguien se va a enriquecer o va a prosperar decretándolo, declarándolo, confesándolo, ni menos ordenándolo. No es el método. Quiero que vayamos a un texto de paso en Génesis capítulo 26, verso 12. Dice la palabra de Dios: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjense, le tuvieron envidia porque era muy rico. Pero la pregunta es, ¿quién lo enriqueció? ¿Quién fue? Dios. Fue Dios. Así que dice que fue Dios quien aumentó, quien hizo crecer, quien extendió sus riquezas. No fue su confesión positiva, no fueron sus decretos, no fueron su pensamiento positivo, ni el pacto que hicieron, ni la siembra que hicieron. Fue, mis hermanos, fue Dios. Ahora vamos a ver aquí algo bien interesante. En el verso 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mis hermanos, según este texto, fíjense, según este texto, ¿cuál es la causa o cuál fue la causa y la razón por la cual Dios bendijo a este hombre? El común denominador, ¿saben cuál es? La obediencia. La obediencia. Dios le dio una orden y él obedeció. Y entonces Dios fue quien ensanchó, quien hizo crecer, quien aumentó sus riquezas. Recuerden, mis hermanos, el común denominador para la bendición total de Dios es la obediencia. Porque así que usted, por más que usted lo declare positivamente, lo decrete, lo declare, lo confiese, lo ordene, pero si usted es un desobediente, si usted no atiende las instrucciones de Dios, los consejos de Dios, los principios de Dios, mis hermanos, nada va a pasar, no va a funcionar. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que todos los hombres que Dios bendijo, que Dios prosperó, que Dios levantó, hay una sola razón por la cual Dios lo hizo. ¿Saben cuál es? La obediencia. La obediencia. Mas sin embargo, lo que hoy generalmente oímos y lo que enseña esta falsa doctrina de la prosperidad es que basta con confesarlo, con decretarlo, con creerlo, y lo vas a obtener. Sin importar lo que esté obedeciendo o no a la instrucción de Dios. Hoy solo se escucha que Dios te quiere dar una casa. Y no es una casa cualquiera, ¿cierto? Es una casa bien lujosa. Dios te quiere dar un carro, pero no es un Twingo como suena por ahí en las canciones, ¿no? Es un carro fino, el mejor carro, mis hermanos. Y si no lo obtienes, si no lo tienes, ¿saben por qué es? Porque estás mal con Dios. No tienes suficiente fe, o Dios no le ama lo suficiente como al que enseña esto. Vamos a estudiar un poquito sobre esto.
Primera de Timoteo, vamos a estudiar Primera de Timoteo capítulo 6. Dice la palabra de Dios desde el verso 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuál es aquí el consejo de Dios sobre esto? ¿Qué dice al final? Apártate de talos tales. Apártate de ellos, mis hermanos. Huya, corra lo más rápido que pueda de estas personas que enseñan esto, de estas doctrinas, de estas enseñanzas. Dice el Señor, apártate de los tales. Vamos a comenzar, repito, a analizar este texto que es bien interesante. El verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa, es decir, si alguien, cualquier persona que sea, tenga el título que tenga la posición que tenga, llámese papa, obispo, profeta, apóstol, pastor, lo que sea. Dice, si alguien enseña otra cosa, cualquier cosa diferente, es una persona que primeramente no tiene temor de Dios. No existe el más mínimo temor de Dios, sino que se atreve a hacer a un lado la palabra de Dios e imponer o colocar su propia palabra. Dice el texto también, continúa diciendo, dice, y no se conforma. Esa palabra conformar significa atenerse, estar de acuerdo, o abrazar, o acoger, o aceptar algo. Es decir, dice, si alguno enseña otra cosa diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que Dios nunca ha dicho, es porque según el significado no se atiene, no está de acuerdo, no acepta, no abraza lo que Dios ha escrito en su palabra. Y dice, no está de acuerdo ¿a qué? A las sanas palabras. A las sanas palabras. Esa palabra sanas o sanidad viene de un término que todos conocemos perfectamente y es higiene. ¿Han escuchado hablar de higiene? Que significa algo limpio, algo puro, ¿verdad? Algo que no está contaminado. Así que aquí está hablando el apóstol Pablo de las limpias, de las puras, de las sanas palabras. ¿De quién? ¿Del apóstol, del profeta? No, de nuestro, dice, Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice aquí sanas palabras? Mis hermanos, porque la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios nunca te va a engañar. Dios nunca te va a engañar. Dios nunca te va a manipular. Dios nunca, jamás va a hacer algo para hacerte sentir mal, para perjudicarte, para manipularte. ¿Nos mienten quién? Nos mienten los hombres, nos manipulan los hombres, nos engañan los hombres. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, dice que es limpia, pura, como está escrita, como fue dada en un comienzo, dada por el Señor Jesucristo, limpia, repito, sana, sin errores. La palabra de Dios es sin error. Repito, la palabra del Señor nunca te va a engañar. Nunca va a decir algo que te llegue a perjudicar, ni que nos llegue a dañar, ni mucho menos que llegue a confundirnos. Porque recuerden, dice la palabra que Dios no es un Dios de confusión. Y esto lo que hace es confundir a la gente. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Quién tendrá la razón? Por eso el apóstol Pablo nos dice, si alguno, quien quiera que sea, repito, quien quiera que se llame como sea, que no esté de acuerdo, que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense, la doctrina que es conforme a la piedad es la doctrina
verdadera. ¿Cuál es esa doctrina que es conforme a la piedad? Es la enseñanza que encontramos en la Biblia, es la enseñanza que fue dada a los apóstoles, es la enseñanza que fue dada a los primeros cristianos. Pero mis hermanos, dirá alguien, ¿en qué consiste esa doctrina? ¿De qué se trata esa doctrina? La doctrina de la piedad, mis hermanos, es aquella que te impulsa siempre a amar a Dios. Es aquella doctrina, mis hermanos, que te produce temor de Dios, es decir, respeto, reverencia y honra a Dios. La doctrina que es conforme a la piedad es esa doctrina que te lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas, que te lleva siempre a obedecer a Dios, a temer a Dios. Aquella doctrina que te lleva siempre por los caminos de santidad. Aquella doctrina que te hace quitar la mirada de este mundo y colocarla en las cosas de arriba. Aquella doctrina que te hace quitar la mirada de los hombres y colocar nuestra mirada en Dios. Esa, mis hermanos, es la doctrina que es conforme a la piedad y es la que encontramos aquí en la palabra de Dios. Dice, si alguien no sigue esta doctrina, si alguien no sigue esta forma de enseñanza, entonces fíjense en lo que dice el verso 4. Está envanecido. Está envanecido, mis hermanos. ¿Saben qué significa esa palabra envanecido? Significa en su original el humo que sale de un leño después de que el fuego se apaga. Es decir, esto hace referencia o hace alusión a alguien que es orgulloso, a alguien que se le ha apagado el fuego en el corazón y solo le queda humo en la cabeza. De esas personas, mis hermanos, sale una clase de doctrina diferente. Por eso dice Pablo, si alguno enseña otra cosa, recuerden, otra cosa, cualquiera que sea, que Dios no ha enseñado y no está de acuerdo con las sanas, con las puras, con las limpias palabras del Señor Jesucristo y con la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que te lleva, repito, a amar más a Dios, dice que es un orgulloso, que es un altivo, que es un soberbio, porque se atreve a sustituir la palabra de Dios por su propia palabra. Pero fíjense que no solo es orgulloso, ¿qué más dice? Dice, nada sabe. Es decir, esas personas, aparte de que son orgullosas, son unos ignorantes espiritualmente. Dice, ¿qué más dice? Y delira. ¿Saben qué significa la palabra delirar? Una enfermedad de la mente, un problema mental, es decir, está loco. Esas personas están locas espiritualmente, se han enloquecido. Y no es para menos. Tiene que estar uno realmente loco para atreverse a hacer a un lado la palabra de Dios e imponer su propia palabra, su propio pensamiento, su propia enseñanza. Fíjense qué clara es la palabra, ¿verdad? El Señor da una descripción perfecta de esa clase de personas. Son ignorantes, están locos, son orgullosos, no saben nada. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces les dice Dios, son unos orgullosos, ignorantes, locos, que no están de acuerdo, dice, con mi palabra. El texto continúa diciendo, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mis hermanos, así como los sanos alimentos, la buena comida que nosotros ingerimos, que nosotros recibimos, nos nutren, nos alimentan, nos hacen bien. Así también las puras palabras, las limpias palabras de la sana doctrina, pues nos caen bien, ¿verdad? Nos alimentan, nos nutren. Si usted prepara alimentos que están podridos, que están pasados, que están adulterados, ¿qué pasa? Nos va a doler la pancita, ¿cierto? Obvio. Igualmente pasa con el alimento espiritual. Usted consume alimento espiritual adulterado, impuro, torcido. Pues ¿qué pasa? Nos vamos a enfermar espiritualmente. Es algo obvio, ¿verdad? Porque no es algo puro. Miren, repito, exactamente haciendo esa comparación es
el alimento espiritual que nosotros recibimos. Si recibimos alimento, repito, contaminado, con ideas, con pensamientos, con sueños, con decretos, con cosas humanas, con cosas de hombres, pues, ¿qué podemos recibir? Ahora, qué puede salir bueno, mis hermanos, de una persona que Dios dice que es ignorante, que no sabe nada, que está loco y que es orgulloso? ¿Qué bueno puede salir de ese corazón para que nosotros estemos recibiendo ese alimento proveniente de esa gente? Miren, fíjense lo que esas doctrinas de hombres producen en el ser humano. Dice, de las cuales nacen envidias. Ahora, ¿qué es lo contrario de envidia? Generosidad, ¿verdad? Es decir, que la buena doctrina, la sana doctrina, produce generosidad en el ser humano. Dice, producen pleitos. ¿Qué es lo contrario de pleitos? Paz, ¿verdad? Hombres de paz, amigables, fraternales. La buena doctrina produce eso. Hombres de paz, amorosos, generosos. Dice, malas sospechas. En conclusión, podríamos decir, mis hermanos, que una mala doctrina produce ¿qué? Malos frutos. Una buena doctrina va a producir buenos frutos. Verso 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Fíjense, si el entendimiento de esas personas es un entendimiento corrupto o contaminado, entonces imaginémonos cómo van a ser sus enseñanzas, cómo van a ser sus clases, sus predicaciones. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Dice la palabra. Dice, y privados de la verdad. Es obvio, ¿cierto? Si hacen a un lado la verdad de Dios, si desechan la palabra de Dios, si desechan la verdad de Dios, ¿qué les puede quedar entonces? ¿Qué pueden enseñar? Mentiras, algo que no es bíblico. Y después dice que quedan privados de la verdad. ¿Qué pasa? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman las cosas de Dios, toman las enseñanzas de Dios, toman los consejos de Dios, ¿saben cómo qué? Como una fuente de ganancia, engañando y manipulando a los indoctos, a los analfabetas bíblicos. Son aquellos que su enseñanza o su doctrina o su predicación solo trata de qué puedo obtener, qué puedo tener, qué puedo ganar, qué puedo comprar. Solo enseñan de éxito económico, de prosperidad. No tienen otro tema, mis hermanos, como si no hubiese más temas en la Biblia. Eso es común en esas enseñanzas de la prosperidad. Todos, usted, creo que muchos lo han escuchado, todas las predicaciones, todos los mensajes, todas las enseñanzas están centradas en el billete. No hablan de nada más, no enseñan nada más. El problema es que cuando solo se enseña de riquezas, de prosperidad económica, y el único, repito, que prospera es el maestro, pues algo debe estar mal, algo no debe estar funcionando. Miren, para esas personas que solo enseñan de prosperidad, de riquezas, de obtener cosas, el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 10, porque raíz de todos los males, recuerden, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fíjense, se extraviaron de la fe. ¿A quiénes se dirigirá esto de extraviaron? ¿Sabe a quiénes? A personas que van a las iglesias, personas que vienen a las iglesias. ¿Por qué? Porque se extraviaron de la fe. ¿Y por qué se extraviaron de la fe? Pues porque han escuchado mala doctrina, mala enseñanza, malos consejos, comida adulterada, comida falsificada. Personas, repito, personas que tal vez comenzaron amando a Dios, pero por esta mala comida, dice, se extraviaron de la fe y comenzaron a buscar ¿qué? Otro Dios diferente.
Y eso es obvio, ¿verdad? Es normal. Si continuamente están escuchando de dinero, de prosperidad, de cosas materiales, que Dios le da el doble, que Dios le da el triple, que solo lo confiese, que solo lo ordene, pues ¿qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que van a comenzar a excitarte la codicia, te van a manipular, te van a engañar y te van a desviar de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina, que como dice la Biblia es aquella conforme a la piedad. Ahora quiero hacer aquí un paréntesis. No estoy diciendo ni quiero decir entonces que no debemos dar a la iglesia, porque también está el otro extremo. No, es que la obra es del Señor y el Señor sabrá cómo la sostiene. Un momentico, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo va el Señor a mantener una obra? ¿Será que va a mandar oro del cielo? ¿Va a caer escarcha de oro del cielo? Mis hermanos, ¿saben cómo la va a mantener? A través de ustedes. A través de ustedes. Dios provee tus necesidades. A veces en abundancia, te da el recurso suficiente. ¿Para qué? Para que aportes también para la obra del Señor. Es muy triste ver cómo muchas personitas a quien Dios bendice de una manera especial, y entre más bendice, menos dan. Entre más bendice, miren, dicen por allá, son de zapatoca, más tacaños se vuelven. Muchos no han entendido este principio. Se niegan a aceptar que si Dios manda a hacer algo, es porque hay bendición. Recuerden, Dios no va a engañar, Dios no va a manipular. Cuando Dios dice algo, mis hermanos, es porque Él sabe que es de bendición. Y Dios manda, mis hermanos, a su pueblo a que den, a que aporten con generosidad para la obra. Pero muchos lo quieren ignorar. Muchos tapan el oído cuando escuchan esto, ¿verdad? Ellos piensan que es mucho mejor guardar unos pesitos que tener la bendición total del Señor. ¡Qué ignorancia! Continuando con nuestro texto, dice en el verso 5 de 1 Timoteo 6, dice, al final, fíjense, al final, ¿qué es lo que el apóstol Pablo les dice, les recomienda, les ordena a las personas que están oyendo esta clase de engañadores? ¿Recuerdan qué es lo que les dice? Apártate de los tales. Recuerden, apártate de los tales. Mi amigo, mi mejor consejo, o mejor, mío no, el mejor consejo de Dios es que si usted está siendo alimentado, manipulado, motivado con esta clase de enseñanzas, por favor, hágale caso a la palabra de Dios, hágale caso a Dios. Corra de esos lugares lo más rápido que pueda. Es, repito, el consejo que Dios nos da. Ahora, la otra doctrina que generalmente va ligada a la de la prosperidad es la del pensamiento positivo o confesión de fe. Uno de los más grandes problemas con esta falsa doctrina es que muchos de los que la enseñan, la promueven, la predican, ignoran que esta falsa enseñanza está en un pensamiento de carácter ocultista que nació en el siglo XIX por allá en los Estados Unidos. Esta falsa enseñanza hace creer o enseña que si usted piensa positivamente, si usted confiesa positivamente, usted puede obtener todas las cosas que sueña. Puede obtener su casa de los sueños, su carro de los sueños. Yo me pregunto a veces, ¿y estos mentirosos que enseñan esto, por qué no tienen yates, aviones, mansiones, helicópteros? Porque es lo que enseñan, ¿verdad? Cuando les veamos todas esas cosas a todos, pues diríamos, esto como que sí funciona, ¿verdad? Además enseñan que que usted piensa, que usted declara, usted confiesa positivamente, nos vamos a curar
de todas las enfermedades. Es algo súper mágico. Esa doctrina, mis hermanos, enseña que si usted confiesa positivamente, entonces todo lo que deseamos, ¿quién no desea tener un yate, un avión, un helicóptero, un Ferrari? Todo lo que deseamos, entonces, mis hermanos, lo vamos a obtener. ¿Y saben qué más? No solo eso, sino que jamás nos vamos a enfermar. Como quien dice, casi nunca nos vamos a morir, porque si no nos enfermamos de algo, muy rara vez nos vamos a morir, ¿verdad? Mis hermanos, si esto fuera verdad, ¿sabe qué? Yo tendría viva a mi abuelita, tatarabuelita, tatarabuelita y todo ahí para abajo, porque simplemente lo hubiese confesado, decretado, y ellas pues no hubiesen muerto. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora, cuando esta doctrina, cuando esta enseñanza surgió en sus comienzos, mis hermanos, no estaba dirigida al cristianismo, ni fue acogida en sus comienzos por el cristianismo. No fue ese el origen. Repito, esta práctica tiene un origen ocultista y fue penetrando poco a poco a través de los años en las iglesias cristianas, a través de una secta llamada la ciencia cristiana, que yo creo que tal vez han escuchado por ahí. Esa ciencia, esa falsa doctrina, esa secta fue la encargada de ir introduciendo poco a poco ese pensamiento ocultista dentro del cristianismo. Ahora, ¿qué enseña básicamente esta doctrina? Enseña que si una persona que es creyente cae en una enfermedad, se debe fundamentalmente al hecho de que no tiene suficiente fe. Pobrecito el apóstol Pablo, no tenía suficiente fe. El apóstol Pablo le faltó decretarlo, ¿verdad? Le faltó confesarlo, le faltó ordenarlo, le faltó creerlo, porque una enfermedad que no pudo sanarse. Pobrecitos, muchos de los héroes de la fe, los apóstoles del Señor, que todos murieron de forma cruel, trágica. Pero uno diría, oiga, pero ¿qué les pasó a esos apóstoles, no? Qué falta de sensatez. ¿Por qué no anularon esas palabras? ¿Por qué no decretaron? ¿Por qué no ataron al diablo? ¿Para que no les pasara nada de esto? ¿Sería que ellos no lo sabían? Oh, seguro hoy hay más iluminados que estos hombres héroes de la fe. Así que si a alguien le pasa algo malo, no tiene la buena casa o cae una enfermedad, es porque le falta suficiente fe. Mis hermanos, ¿qué debe hacer entonces una persona, un creyente, cuando viene una enfermedad? ¿Saben qué debe hacer? Debe confesar positivamente que no está enfermo. Y debe, mis hermanos, negar a los cuatro vientos los síntomas de esa enfermedad. ¿Para qué? Para que tenga sanidad, para que obtenga curación. Ahora, ¿en qué apoyan estos mentirosos esta doctrina? En algunos 2 o 3 textos bíblicos sacados totalmente de contexto. Textos, mis hermanos, que no enseñan ni de lejos, ni de lejos enseñan lo que estos quieren decir. Textos como Isaías 53:5, Mateo 18:17 y otro por ahí. Ahí se sustenta esta doctrina. Así que con base en esta retorcida enseñanza, podemos pedirle a Dios lo que queramos y Él está obligado a cumplir nuestros antojos y nuestros caprichos. Esto, mis hermanos, es una idea insensata de lo que es la verdadera paternidad, lo cual sería como comparar a un padre responsable, sabio, sensato, con un abuelito insensato,
ignorante y torpe, que le provee a su nieto todo lo que le pida. Mis hermanos, cuando sabemos perfectamente todos los que somos padres, responsables, sensatos y sabios, que hay muchas cosas que debemos negarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que les va a hacer daño, que los va a lastimar. Es más, por el bien de nuestros hijos, muchas veces tenemos que decirles no, porque sabemos, repito, que es malo. Ahora, creer estas doctrinas, estas enseñanzas, sería normal para un ignorante, un analfabeta. Para un aborigen, por ejemplo, sería normal creer estas tonterías. Pero es increíble la cantidad de gente bien preparada que está creyendo este montón de tonterías, esta insensatez. Mis hermanos, lo que la Biblia enseña claramente es que Dios a sus hijos les va a proveer lo necesario para vivir. Esa sí es una promesa de la Biblia. Dios a sus hijos dice que nunca les va a faltar la comida, el techo y el abrigo. Es una promesa que está en la Biblia. Y dice que con eso debemos estar ¿qué? Contentos y agradecidos. Porque es la promesa del Señor. Pero la Biblia, mis hermanos, también es muy clara en mencionar que primero que eso debemos ¿qué? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y esas otras cosas, van a ser añadidas. Fíjense, nosotros estamos dando prioridad a las añadiduras y lo principal lo hemos dejado aparte, lo hemos dejado a un lado, cuando la Biblia enseña, repito, lo contrario. Así que si tú amas a Dios, puedes tener la certeza. Es una promesa del Señor que jamás te va a faltar la comida, el techo y el abrigo. Dios lo ha prometido. Pero primero ¿qué? Primero deben buscar el reino de Dios y su justicia. Y no caer, mis hermanos, en la estupidez de comenzar a actuar como chamanes o como brujos, pronunciando positivamente lo que nos apetece, con la idea de que Dios tiene que correr para satisfacer nuestros caprichos, nuestros gustos. Es increíble, repito, cuánta gente bien intencionada llega a creer que verdaderamente le podemos imponer a Dios lo que nosotros queremos, en lugar de someternos a su voluntad. Es lo que enseña la Biblia. Hágase tu voluntad. Fue la oración más profunda que el Señor Jesucristo hizo allí en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Señor, yo quiero esto, a mí me gustaría aquello. No es malo eso, ¿verdad? No es malo querer algo, desear algo, no es malo. Dice, pero ¿qué dijo? No es lo que, hágase, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué encontramos en la oración perfecta que está en la Biblia? El modelo de oración perfecta que encontramos, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero hoy día la hemos cambiado, hágase mi voluntad. Dios debe correr como un mesero, como un mensajero, ¿a qué? A hacer nuestra voluntad. Repito, mis hermanos, lo que dije anteriormente, los apóstoles, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, desconocerían totalmente, si hoy pudiesen escuchar y ver lo que se está enseñando como cristianismo. ¿Qué harían esos apóstoles si pudieran venir a escuchar tantas barrabasadas, tantas tonterías, estupideces, insensateces que se enseñan, haciéndolo pasar como algo espiritual, como algo bíblico? Mis hermanos y personas que nos escuchan a través de los medios, mi anhelo, mi deseo y el consejo de Dios es que abramos nuestros ojos
Como decía alguien, ya es suficiente, ya basta. Basta con tanto engaño, con tanta manipulación, con tanta codicia. Personas que están llenando los auditorios, ¿saben por qué? Porque su motivación es la misma que el maestro. Quieren billete, quieren enriquecerse, quieren pasarla bien solamente. Cuando, mis hermanos, la Biblia es muy clara en enseñarnos que todo el que quiera vivir piadosamente va a tener persecución, va a tener dificultades, va a tener problemas, tal vez escasez, tal vez enfermedad. Eso es lo que dice la Biblia. ¿De cuándo acá alguien ha cambiado el contenido de la palabra de Dios? Bueno, bien lo dice la misma palabra, ¿verdad? ¿Son qué? Orgullosos, ignorantes, altivos, soberbios, locos. Repito, es loco. Alguien tiene que estar loco de remate para hacer a un lado las enseñanzas del maestro y poner a un lado las suyas. ¿Cómo se atreve alguien? ¿Cómo es tan atrevido alguien que escuché hace unos días de decir que, bueno, lo que está en la Biblia a veces funciona, pero funciona más la nueva revelación? Es decir, que cojamos la Biblia y botémosla porque ya no sirve. Hay una nueva revelación. O sea, totalmente desquiciados y locos. ¿Y saben qué? Yo diría, están más locos todavía los que siguen a esos falsos maestros y esa falsa enseñanza. Porque cada quien puede enseñar lo que quiera, ¿verdad? A veces decimos, pero pobrecita gente está siendo engañada. No, no es pobrecita gente, mis hermanos. ¿Saben por qué están siendo engañados? Porque quieren ser engañados. Porque la palabra de Dios está aquí. Está abierta para todos. Cualquiera, mis hermanos, puede abrir la palabra de Dios. Cualquiera, mis hermanos, tiene acceso hoy día a teólogos serios, responsables, que nos enseñan perfectamente la doctrina que es conforme a la piedad. Pero muchos se niegan a abrir sus mentes, a explorar otros medios. No, es que mi maestro, mi pastor me enseñó y lo que los demás digan, no. Todos están mal menos mi pastor. Así que, mis hermanos, cada quien recibe lo que quiere. Por eso dice mismo la misma palabra de Dios, no quisieron, dice el Señor Jesucristo, no quisieron venir a mí. Hay gente que no quiere ir a la palabra de Dios, no quieren. Prefieren ser engañados. Porque eso enseña la Biblia, ¿verdad? Dios mismo les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque no quieren creer la verdad. Si no quiere creer la verdad, pues les envía a un falso maestro, a uno de la prosperidad, a uno del pensamiento positivo, otro engañador, a otro chamán. Bueno, tantas cosas que puede comprar uno. ¿Para qué? Para que crean esa mentira. Porque se han negado, no quieren aceptar la doctrina que es conforme a la piedad. Yo creo, espero, anhelo que eso suceda en otros lados. Espero que nadie haya venido hoy por el título este bonito. Creo que nadie ha venido por ese título. Porque como dice el adagio popular, no todo lo que brilla es oro. Muchos creen que porque les está yendo bien, están ganando buena platica, están prosperando. Tengo la bendición de Dios. Mis hermanos, si ustedes estudian la vida de los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿saben qué dice la Biblia? Que eran prósperos, abundaba el pan para regalar, para botar.
¿Qué pensaban ellos? Oh, mire, la bendición de Dios. Si alguien les hubiese dicho, hermanos, pilas porque el Señor los va a destruir. Oh, ato esas palabras, anulo esas palabras. No es la bendición en que estamos viviendo, mis hermanos, ignorando totalmente que Dios estaba a punto de traer juicio sobre esas personas. Recuerden, no todo lo que brilla es oro. El Señor hoy nos exhorta, nos enseña, nos manda a vivir, a aprender a estudiar la doctrina que es conforme a la piedad. Recuerden, conforme a la piedad. Esa doctrina que nos lleva a amar a Dios, a ser más santos, a ser más fieles, a quitar la mirada de las cosas materiales, a quitar la mirada solamente aquí de este mundo y colocar nuestra mirada en el galardón. No estoy diciendo, repito, que las otras cosas no son importantes, no. Pero ¿saben qué dice Dios? Son añadiduras, son añadiduras. Así que su lujosa casa, su lujoso coche, su lujosa mansión, su lujoso yate, su lujoso avión, ¿sabe qué? Para Dios es una simple añadidura. ¿Saben por qué? Porque al final, mis hermanos, al final de nuestros días, eso no va a servir para nada. Nadie se ha ido a la eternidad en un Ferrari, en un avión, en un buque. Nadie. Mis hermanos, lo único importante, lo único que cuenta en nuestra vida, ¿sabe qué va a ser al final? Es tu relación, es tu comunión con Dios. Es lo único que va a contar por la eternidad. Las añadiduras se van a quedar. Mis hermanos, es necesario, repito, es necesario reflexionar en estas cosas. Porque la vida cristiana, mis hermanos, no es solamente un feliz y apacible ascender al cielo. No hay nada en la Biblia con letra menuda, como los contratos, ¿se acuerdan de compraventas? Una letica que está ahí, porque nadie la lee. Y ahí está la cascarita, ¿verdad? En la Biblia está perfectamente claro a qué nos atenemos si decidimos ser discípulos del Señor. ¿Qué dice? Niéguese primero a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Es decir, dejamos de ser el centro de la vida. Dejamos de ser lo más importante en la vida y le damos ese lugar ¿a quién? A nuestro Dios, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Quiero invitar por favor al grupo. Colocamos de pie, por favor, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Gracias, Señor, gracias porque sabemos en quién hemos confiado. Gracias porque sabemos que tenemos un Padre amoroso, que tenemos un Padre que ha prometido suplir nuestras necesidades. Un Padre que se encarga de nuestro diario vivir. Un Padre que solo espera de nosotros nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestro compromiso. Gracias, gracias Padre Santo. Gracias porque aún a pesar de que muchas veces hemos hecho a un lado tu palabra, tu sana doctrina, tu sana enseñanza, tu sana enseñanza, aún Él continúa teniendo misericordia. Él continúa amándonos, Él continúa proveyendo nuestras necesidades. Pero hoy a través de esta palabra el Señor también quiere recordarnos que por favor nos alejemos de esa clase de personas, de esa clase de enseñanzas y coloquemos nuestra mirada primeramente en el reino de Dios y su justicia. Y Él, de acuerdo a su voluntad, traerá las otras añadiduras
que nosotros tal vez anhelamos y deseamos. Padre Santo, hoy ruego, hoy te pido, Señor, que nos ayudes como tu pueblo, como tus hijos, como tu iglesia, a poder discernir, a poder identificar esta clase de engaño y manipulación, para que nos ayude, Padre Santo, a poder vivir nuestra vida conforme a tu sana doctrina, conforme a esa doctrina que es conforme a la piedad. Que nos ayude, Padre Santo, cada día a quitar nuestra mirada de cosas materiales, de codicias, de ambiciones dañinas, y colocar nuestra mirada, nuestra vida, nuestro corazón en las cosas eternas. Porque donde está el tesoro que anhelamos, allí va a estar nuestro corazón. Ruego a Dios que nuestro tesoro no esté en cosas materiales, que nuestro tesoro no esté en dinero, en fama, en poder, en placeres, sino que nuestro tesoro esté arriba, donde estás tú sentado, bendito Dios, para que nuestro corazón esté allí también.